Si bien los cursos de parapente tienen la finalidad de que el alumno se convierta en un piloto independiente, esto es cierto siempre y cuando este alumno piloto o este piloto principiante lo haga en zonas de vuelo reconocidas, donde haya otros pilotos que igual lo puedan orientar u otros instructores, y que haya mucha información al respecto de la zona de vuelo, que ya esté identificado muy bien los peligros, que se tenga una apropiada zona para despegar, un buen aterrizaje, que se tenga a la mano los reportes meteorológicos, etcétera. Buscar una zona de vuelo nueva, explorar una zona de vuelo nueva, requiere mucha experiencia de parte del piloto. Tanto experiencia leyendo el clima, leyendo la geografía, como experiencia de pilotaje. Porque pasa que a veces tenemos que solamente probar, es prueba y error. Vamos a la zona de vuelo y salimos, despegamos. Y tenemos que estar muy preparados como pilotos para poder solucionar situaciones de peligro, ¿no? Puede ser que nos metamos en un rotor y tengamos un colapso fuerte, tengamos que aterrizar bruscamente con viento de cola. Necesitamos mucha pericia como piloto. Pericia que obviamente un piloto inexperto o un alumno piloto no tiene. No considero apropiado que un alumno que así haya terminado todos sus cursos vaya y se ponga a explorar nuevas zonas de vuelo. Mi recomendación es no hacerlo. Sin embargo, hay que ser realistas que en algunos lugares o en algunos países no queda de otra. Por ejemplo, en Perú. Acá en Perú, la gran mayoría de pilotos, tal vez un 80 o 90%, está en Lima, en la capital. Otro pequeño porcentaje está en algunas provincias muy turísticas como Cusco, por ejemplo, donde hay muchos pilotos biplaza, unos 10 pilotos que hacen vuelos, paseos con turistas. Y ahí acabó. El inmenso territorio peruano, donde se podría volar casi en todas partes, no cuenta con pilotos locales. Y hay mucha gente que vive en esas provincias, está interesada en volar parapente o en promocionar este deporte en sus provincias. Viene acá a Lima, hace un curso y luego quiere regresar a su pueblo, a su ciudad, para seguir practicando el deporte. Pero se da con el problema que regresando a sus lugares de orígenes, a sus provincias, no hay ni pilotos ni zonas de vuelo reconocidas. Entonces prácticamente tienen que, siendo casi alumnos o alumnos recién graduados, buscar su propia zona de vuelo. Y no se le podría prohibir porque así empezó el deporte de parapente. Mucha gente empezaba prácticamente con paracaídas o con parapentes muy incipientes y buscaba zonas de vuelo. Y poco a poco así se crearon las zonas de vuelo. Así que tampoco podría prohibírsele o decirle tajantemente a estas personas que no busquen zonas de vuelo en sus sitios, porque si no el deporte no crecería. Así que si bien yo no recomiendo que un piloto inexperto busque zonas de vuelo nuevas, si es que se ve obligado a hacerlo porque no hay otra alternativa, a continuación voy a dar algunas recomendaciones. Tenemos muchas herramientas en internet que nos pueden dar una visión más amplia tanto de la geografía como del clima. Tenemos Windy, que nos muestra las corrientes de viento globales, las tendencias. Tenemos Google Maps, Google Earth, en el que podemos explorar la zona donde pensamos volar y de acuerdo al viento local o viento global podemos ver más o menos dónde hay un rotor o dónde no, dónde la ladera está enfrentada, dónde podría crearse algunos efectos fugas o venturis entre montañas o cañones. Por ejemplo, hace un par de meses recibí la invitación de una provincia, de un pueblo llamado Pichari, que se ubica en la provincia del Cusco. Como a mí no me gusta salir de Lima, lo mandé a mi pupilo, a mi segundo al mando, Pedro Plasencia, a explorar la zona. Vemos como acá en el Google Earth podemos tener un panorama de la zona, ¿no? Esta zona está en Cusco, que está en la zona sierra del Perú, en la zona de los Andes, más o menos céntrica, y al este. Vemos acá el mapa del Perú y está acá. Este es el Perú y está más o menos al centro. Está bastante alejado de la costa. Esta, como
ya no es una zona tan alta. Se le denomina ceja de selva, que es una región entre la sierra, entre los Andes y la selva. Lo usual en estos valles es que sean más amplios que los valles costeros o los valles de la propia sierra. Estos valles tienden a ser un poquito más fáciles de volar. Y como vemos acá en el Google Earth, efectivamente es un valle bastante amplio. Podemos hacer una medida entre falda del cerro y falda del cerro, que son como 13 kilómetros, bastante bien. Un cañón, por ejemplo, va a tener 500 metros, ahí no podría volar. Pero en un valle que tiene más de 5 o 6 kilómetros de ancho, y en este que hay como 10, está perfecto. Si quiero ver la posición del valle en 3D, pongo la opción 3D. Vamos a ver, Pichari, el pueblo está acá. Esta montaña tiene 2071 metros más o menos. Y el valle está en 590 metros. O sea, hay una muy buena diferencia de altura para poder volar. Del otro lado de la cadena de montañas igual tenemos 1200, 1000 metros. O sea, tenemos una cadena montañosa más alta en esta parte. Vemos como en el Google Earth nos vamos a dar una buena idea de qué es lo que esperamos. Entonces, conclusiones. Tenemos un valle abierto, eso es bueno. Significa que no voy a tener vientos muy fuertes. Todavía no sé cuál es la dirección predominante del viento. Podría ser que venga enfrentada a esta montaña, que sería lo ideal. O podría ser que el viento venga en contra, lo cual no sería muy bueno. Eso todavía tengo que averiguarlo. Pero otra cosa que puedo investigar en el Google Earth es sobre caminos o zonas hacia posibles despegues. Vemos como acá hay una carretera que me lleva hasta la punta de este cerro, que se llama Cerro Mirador. Entonces ya tengo una idea de que podría conseguir llegar al despegue no caminando, sino en vehículo particular. También puedo ver y reconocer posibles despegues, ¿no? Zonas que no tengan mucha vegetación, que no estén muy inclinadas, que no sean verticales. Y también tengo que ver posibles aterrizajes. Veo que acá hay una canchita en el mismo pueblo, acá hay otra. Cerca al río tengo también terrenos vacíos. A las faldas del cerro también tengo campos. Acá hay otro. Entonces puedo ver que la zona cuenta con posibles buenos sitios donde aterrizar, lo cual es muy bueno. También puedo intentar localizar peligros latentes. Por ejemplo, si yo veo que acá en Pichari hay una central hidroeléctrica y cables de alta tensión, entonces lo descartaría por completo. No es una zona muy boscosa, así que no sería difícil encontrar despegues o aterrizajes. Eso es lo que me indica lo que puedo obtener del Google Earth. Ahora vamos a entrar a windy.com. Tenemos acá un mapita y en la parte inferior el pronóstico del tiempo en los próximos días. Nos va a dar la temperatura, si va a llover, y lo que más nos interesa en este momento es la intensidad y la dirección del viento. Un clima parcialmente despejado, una temperatura agradable de entre 16 y 22 grados, prácticamente no hay viento, el viento está suave y la dirección del viento es... mira, por esta flechita es sureste, lo que significa que el viento vendría en esta dirección a esta hora, más o menos enfrentada a la montaña que pensamos que podríamos volar, que es esta de acá. Vamos a cambiar la unidad de medida a kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Miren, vemos como a pesar de ser temprano, miren, vamos a agarrar acá y nos vamos a desplazar en el horario de hoy, el pronóstico. Vamos a poner 10 de la mañana. Acá está el viento suroeste, muy buena dirección. Intensidad igual sigue suave, enfrentado a la montaña. Recuerden que ahorita todo lo que estoy viendo es pronóstico del viento. Vamos a desplazarnos al mediodía. Acá el viento cambió, viene del norte. Ya no sería tan enfrentado a la montaña. Tal vez tendría que buscar una esquina enfrentada para despegar. Y el viento sigue suave. Vámonos a una hora difícil, las 3 de la tarde. El viento se mantiene. Al atardecer
se fue el viento, o prácticamente muy poco, y viene del oeste. Buena dirección. Bueno, aparentemente hoy día podríamos volar prácticamente todo el día en esta zona. Sobre todo en las mañanas, que está bastante suave el viento y viene relativamente enfrentado. Entonces ya tengo un panorama general. Tengo, primero, que la dirección del viento cambia muchísimo. Más o menos viene de los 4 puntos cardinales, independientemente de qué hora sea. Luego que tengo una tendencia a que haya poco viento en general, pero posiblemente haya ráfagas de viento bastante fuertes. Tendría que tener cuidado con eso y evaluarlo, como en la realidad se presenta. Otra tendencia que estoy viendo, que ya conforme va pasando la tarde, el viento predominante es con viento de cola. Entonces esta montaña de acá no me serviría para hacer vuelos de tarde. En teoría, según este pronóstico, podría volar en las mañanas hasta el mediodía, con un poco de cuidado en las horas más fuertes, que son 3 de la tarde, pero no podría despegar para hacer un vuelo de restitución o un vuelo tranquilo en la tarde. Tal vez tendría que buscar una zona de vuelo para volar de tarde en esta cadena de montañas que esté enfrentada al este. Como este video ya se prolongó demasiado, voy a dejar para una segunda parte el resto de recomendaciones. También incluiré fotos y videos de la excursión de Pedro en Pichari. Muchas gracias por ver hasta acá. Si te gustó este video, no olvides poner en me gusta y suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido como este.